Muy buenas tardes para todas. Estamos en el canal de Mujeres Exitosas Latam y hoy estamos con una invitada muy especial, muy importante. Ella es Viviana Ido de ONU Mujeres y para mí es un gusto saludarla, además porque hace un tiempito no nos vemos. Viviana, representante de ONU Mujeres en Ecuador, un gusto para mí tenerte hoy aquí y pues bienvenida. Muchísimas gracias, Paola. Un placer también poder compartir este espacio contigo y que podamos conversar un poco sobre la situación de las mujeres ante esta crisis, ante esta pandemia tan grande que estamos viviendo. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan, esperando que estén muy bien, que estén lo mejor posible dentro de este contexto tan difícil que vivimos. Así es, Viviana, y pues el motivo de que hoy nos acompañe es que hablemos de esa crisis que estamos viviendo las mujeres, no solamente a nivel nacional, sino mundial. ¿Cómo nos ha afectado a nosotras las mujeres este COVID? Nosotras desde Mujeres Exitosas Latam queremos darte nuevamente las gracias pues por estar aquí con nosotras y hablar sobre este panorama tan crítico que tenemos en este momento. ¿Tú cómo ves la situación en este momento frente a las mujeres con este COVID, que es el tema que queremos tratar el día de hoy? Sí, sin duda, Paola, las mujeres están sufriendo impactos diferenciados de esta crisis. Obviamente, el virus parece que no discrimina en cuanto a la enfermedad, pero sí hay impactos claramente diferenciados que están afectando mucho más a las mujeres que a los hombres. Por ejemplo, las mujeres están en la primera línea de respuesta a la pandemia, representan el 80% del personal de enfermería en la región, representan el 60% de los trabajadores de la salud, un sector donde hay un 20% de brecha salarial, por tanto, están también mucho más expuestas a la COVID. Por otra parte, vemos que algunos de los sectores que se están viendo más afectados desde la perspectiva económica son los sectores del turismo, de las manufacturas, del comercio, de la atención al cliente. Son sectores donde hay una sobrerepresentación de mujeres, por tanto, están también mucho más expuestas a la pérdida de empleos. Vemos también con preocupación que las mujeres tienen menos cobertura sanitaria, tienen menos acceso a la seguridad social. Eso se agrava en el caso de mujeres adultas mayores, de mujeres indígenas, el 80% no tiene acceso a cobertura sanitaria, de mujeres afro. Hay que tener en cuenta ahí las interseccionalidades. Y luego nos preocupa especialmente la sobrecarga de cuidado que están viviendo las mujeres durante esta crisis. Sabemos que en América Latina, por ejemplo, pre-COVID, las mujeres ya dedicaban 3 veces más de tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado, al trabajo doméstico. 4 veces más en el caso de mujeres del mundo rural, de mujeres afro, mujeres indígenas. Pero todo eso se está incrementando porque con los niños en las casas están teniendo que cuidar a los hijos, están teniendo que hacer de maestras, están teniendo que hacer de tutoras, con la saturación de los sistemas sanitarios están teniendo que cuidar a las personas enfermas que están en los hogares. Muchas tienen también que atender a las demandas del teletrabajo, que tienen la suerte de haber mantenido su trabajo, porque también estamos viendo que con estos cuidados extendidos hay muchas mujeres saliendo del mercado laboral y es algo que tenemos que considerar. Por tanto, están viéndose mucho más afectadas. Curiosamente, la presencia de los compañeros en casa, en vez de disminuir esa carga de cuidado, lo que hace es incrementarlo en un 20%, según unas encuestas recientes que manejamos. Por tanto, y a todo esto hay que añadir lo más grave, que es la situación de violencia de género también, que se está sufriendo durante el confinamiento. Así Son es. muchos Sí, Vivi. impactos diferenciados y que hay que tener en cuenta en las políticas públicas que se desarrollan. Así es, Viviana. Y la situación no es solamente para un país que tú representas, que es Ecuador con ONU, sino que es en toda la región. Y eso me da, desde lo que tú hablas de las labores del cuidado, me da para hacerte una pregunta, porque desde nuestra organización Mujeres Exitosas Latam, nosotros hemos hablado sobre que esas labores de cuidado deberían ser remuneradas, porque en muchos países no lo son. ¿Tú qué piensas frente a eso? Sí, yo considero que desde luego el cuidado no puede considerarse como una externalidad, tiene que verse como un elemento clave para el desarrollo. Las mujeres no solo aportamos a la economía, estamos sosteniendo la economía. Si alguien no desarrolla esas labores de cuidado, es imposible que se desarrollen otra serie de tareas en el ámbito
productivo, y por tanto eso tiene que tener un reconocimiento. Durante esta pandemia, una de las cuestiones que hemos estado solicitando a nivel de ONU Mujeres, a nivel de toda la región, es precisamente que se considere el trabajo de cuidado como un servicio esencial, que se consideren trabajadores y trabajadoras esenciales, por ejemplo, a las trabajadoras remuneradas del hogar, por supuesto, con todas las medidas de protección y de seguridad que tienen que ir añadidas. No podemos seguir considerando esto de los cuidados como algo que recae sobre las espaldas de las mujeres, que es algo que parece que llevamos en los genes, que llevamos en el ADN, sin que haya un compartir los diferentes niveles, ¿no? Creo que tiene que haber un nuevo contrato social entre los diferentes agentes que tienen algo que decir en esto, por supuesto, el Estado, también el mercado, las familias y comunidades, y los hombres y las mujeres. Los Estados deberían considerar una revisión de las matrices de protección social, que hoy por hoy se basan en 3 pilares, la salud, la educación y la seguridad social, e incluir un cuarto pilar que sea el ámbito de los cuidados. Porque no puede ser algo que continúe siendo como gratuito, que recae sobre las mujeres, ¿no? Es la columna vertebral realmente de la economía. Si alguien no hace el trabajo de cuidado, no se puede hacer nada de lo demás. Por lo tanto, espero que también toda esta pandemia que está poniendo de manifiesto esa sobrecarga en las mujeres nos sirva también para reflexionar, para cambiar la política pública en este sentido, para hacer una reflexión también dentro de las familias, mujeres y hombres, que nosotras nos llevan los genes esto del cuidado y dicen que las mujeres no seremos iguales fuera del hogar, mientras los hombres no sean iguales dentro del mismo. Y no Por tanto, solamente, sí, continúa, Viviana. no. O sea, que esa es una frase que tenemos que tener como muy presente, ¿no? Es algo que tenemos que empezar a compartir, tiene responsabilidad entre los hombres que harto de esas tareas en el hogar, pero también aportando desde el sector privado y también aportando desde el Estado, por supuesto. Esto debe ser un trabajo de todas y de todos, y hace poco escuchaba algo que me pareció muy interesante, y es que desafortunadamente como hijos, como padres, como madres, con el rol que nosotros desempeñamos, es importante que apoyemos también y que lideremos todas estas causas, porque es que la mujer es la base de todo, y si no apoyamos estas iniciativas, pues desafortunadamente vamos a seguir en esas brechas de desigualdad que hay. Y eso me da para hacerte otra pregunta, Viviana, que es muy importante. Nosotros aquí en Colombia estamos viviendo una situación muy lamentable. Se han incrementado la situación de violencia hacia la mujer en este confinamiento. Muchas personas dicen que ahí se han escuchado palabras donde dicen que el confinamiento ayuda a que las mujeres estén más seguras, pero nosotras siempre decimos, y yo siempre lo manifiesto, que no, que algunas personas sí tienen esas posibilidades, pero otras no, y eso se ve en los altos índices en Colombia sobre la violencia. Aquí en Colombia han asesinado una cantidad de mujeres, y pues yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo ves el tema de la violencia hacia la mujer? ¿Qué piensas tú que se debe hacer para que esto se vaya disminuyendo, y sobre todo en esta situación de crisis que estamos viviendo frente al COVID? Es otra pandemia. Así fue reconocida por el secretario general de Naciones Unidas hace ya un tiempo, porque es una pandemia además que mata a muchísimas mujeres. En América Latina es la primera causa de muerte entre mujeres de 14 a 55 años, por encima del cáncer, por encima de los accidentes de tráfico. Estamos hablando de que América Latina es una de las regiones más violentas del mundo contra las mujeres. Dabas algunos datos de Colombia, en el caso de Ecuador, por ejemplo, el 65% de las mujeres ha sufrido violencia por el hecho de ser mujeres, y lamentablemente mucha de esta violencia se produce dentro de los hogares, se produce por parte de los compañeros. Por tanto, este confinamiento también ha puesto de manifiesto que los hogares, que deberían ser los lugares más seguros para las mujeres, son por el contrario, en muchas ocasiones, los lugares más peligrosos, los lugares más inseguros. Y se han encontrado encerradas en una ratonera con el gato dentro, es decir, en una situación de dificultad tremenda para poner una denuncia de las situaciones de violencia, para estar en contacto con sus redes de confianza, con sus redes familiares, redes de amistades, para poder pedir ayuda en caso de que fuera necesario. Han encontrado mayor aislamiento porque precisamente las medidas para combatir el virus
están basadas en ese aislamiento físico, en ese aislamiento social, y eso es precisamente el enemigo principal de la violencia de género en el ámbito de los hogares, ¿no? Imagino las enormes dificultades de las mujeres para presentar denuncias ante contextos como estos. Por eso los estados han puesto en marcha, en muchos de ellos, medidas dirigidas a apoyar a las mujeres a que puedan presentar denuncias sin alertar a los maltratadores. Se han hecho en ocasiones, por ejemplo, con farmacias y con supermercados. Eso ha funcionado bien en algunos países. El hecho de que no haya prescripción de las medidas cautelares, de las medidas de protección, también es importante. Que los procesos judiciales hayan continuado en marcha. El facilitar la posibilidad de denunciar online. El mejorar todos los servicios de atención virtual. Es decir, se han tomado medidas, pero la situación sigue siendo compleja y creo que hay responsabilidades estatales, pero también el conjunto de las comunidades, de las familias, de los vecinos, tenemos que alertar si vemos que hay una situación de violencia que pueda estar sufriendo alguien de nuestro entorno para poder apoyar, para poder alertar, para poder apoyar a esas mujeres que quieran poner esa denuncia. Es decir, este es también un esfuerzo colectivo. Por parte de los estados, en algunos casos se han puesto más recursos, se han puesto en marcha protocolos concretos, se han puesto en marcha planes, por parte de otros se ha hecho menos, pero lo que vemos en cualquier caso es una situación de tremenda vulnerabilidad de las mujeres que están en confinamiento ante las mayores dificultades y obstáculos para denunciar las situaciones de violencia que pueden estar viviendo. Y hay que tener en cuenta otra cosa, y es el post-confinamiento. O sea, la etapa posterior, cuando empiecen a abrirse un poco las medidas, cuando empiece la etapa más de distanciamiento social, pero ya no en el seno de los hogares, ahí podemos ver un repunte de situaciones de violencia con resultado de feminicidio. Lo están alertando muchísimas expertas y muchos expertos, porque la violencia de género no podemos olvidar que es una violencia de poder, es una violencia de control. Entonces ahora mismo, en el confinamiento, puede haber una sensación de falsa calma, de falso control por parte de los maltratadores. En el momento en que haya las medidas de desconfinamiento, puede haber un incremento de las denuncias, las mujeres van a tener más espacio, más libertad para poder presentar esas denuncias, para poder iniciar procesos de separación, para poder, digamos, liberarse de esas situaciones de violencia y veamos las consecuencias, es decir, puede darse ese pico en la violencia extrema. Por tanto, los sistemas de protección tienen que estar muy preparados, los sistemas de alerta temprana, la policía, los funcionarios públicos que interactúan con las mujeres que pueden estar viviendo esta situación. Va a ser un momento también de mucha alerta y donde habrá que trabajar muy profundamente para evitar que se produzca un incremento de los homicidios. Así es un trabajo que tenemos que realizar en conjunto. Y quisiera que nos dijeras, Viviana, ¿cómo crees tú que nosotras como mujeres podemos contribuir a esa crisis? Porque ya no es una crisis solamente de violencia que estamos viviendo, sino económica, social. Ahora vemos que hay gran incremento en que las mujeres están viendo dificultad en su salud mental. ¿Y cómo podemos nosotras, independientemente del sector en el que estemos, contribuir a que esa crisis podamos superarla? Con sororidad, con apoyo las unas a las otras, trabajando desde los hogares. Yo creo que la igualdad de género empieza en las familias, empieza en los hogares, empieza con las mamás y los papás, en la manera en que educan a los hijos y a las hijas, les eduquen en valores, en respeto, en tolerancia, en igualdad, no infundiendo valores diferenciados, ¿no? Roles distintos relacionados con el cuidado a las niñas y relacionados con el triunfo a los varones. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer desde los diferentes ámbitos. Y por supuesto, pues no tolerar tampoco actitudes machistas, ¿no? En los propios ámbitos de amistades, en los propios círculos, donde vemos casi a diario cómo hay actitudes de este tipo. Yo creo que hay que plantarse frente a eso y desde luego las mujeres apoyarse las unas a las otras también me parece que es clave. Aunque no podemos ver esto como un tema de mujeres y de hombres, ¿no? De mujeres contra hombres. Creo que tenemos que ir de la mano, mujeres y hombres, para construir una sociedad mejor, más igualitaria, más tolerante, más inclusiva,
esto no es de mujeres contra hombres, es de mujeres y hombres contra un sistema, el sistema patriarcal, el sistema del machismo que se ha demostrado claramente ineficiente y que claramente ya no da más de sí. Realmente hay que cambiar ese sistema patriarcal que ha dejado a muchas personas en las orillas, ha dejado a tantas mujeres y niñas en las orillas. Nosotras desde la organización hemos recibido pues esta cuarentena muchísimas llamadas de violencia, recibimos gran cantidad de situaciones y nosotras a través de nuestra organización intentamos y hacemos todos nuestros esfuerzos por apoyar a las mujeres. Hay algo que está sucediendo y es que hablamos de violencia, pero a veces las mujeres no saben reconocer cuando están frente a una violencia. Y me gustaría que nos contaras un poco sobre qué es la violencia, qué son los tipos de violencia, porque las mujeres en muchos casos piensan que la violencia solamente es ese golpe o ese maltrato físico, pero no saben esos otros tipos de violencia. ¿Podrías, por favor, aclararnos un poco eso? Claro, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de un continuum de violencia. Obviamente no comienza con golpes, no es directamente que la primera señal de violencia es directamente el golpe. Normalmente ha habido una violencia psicológica, un aislamiento de la mujer de su círculo de amistades, de sus círculos familiares, ha podido haber una violencia patrimonial, una violencia económica, de manera que van minando la autoestima de la mujer, hasta que puede llegar el momento de dar ese golpe y de pasar a la violencia física. Hay muchos tipos de violencia de género, podemos hablar desde la violencia obstétrica, la violencia patrimonial, económica, la violencia política, la violencia psicológica, la violencia física. No solo duelen los golpes, hay otras muchas formas de violencia. Hay que estar alerta a las señales de que estás en una relación tóxica, las señales de celos, el que tomen el celular para ver si qué mensajes te están pudiendo enviar tus amigas o a ver si estás con alguien o no, que te digan no te pongas esa minifalda, no te pongas tanto escote, no me gusta cómo vas vestida, no me gusta la gente con la que te relaciona, esa amiga tuya no me está gustando. O sea, están permanentemente minando tu confianza, minando tu autoestima. Y esas son formas de violencia también. Son señales que debemos permanecer muy alerta frente a ellas para evitar que esa violencia, ese continuum pueda llegar a mayores y terminar en violencia física. Y en los casos más extremos, la forma más cruel de la violencia de género, que es el femicidio. Por eso es tan importante educarnos, por eso es tan importante que conozcamos, por eso es tan importante que nosotras encontremos esas alianzas y qué más que alianzas como la tuya, Viviana. Yo te quiero agradecer de verdad por todo el apoyo que nos has brindado a Mujeres Exitosas Latam. Esto es también por apoyarnos en el prólogo de nuestro próximo libro que muy pronto va a salir al mercado. Estos espacios son importantes por eso, porque desafortunadamente a veces pensamos que las mujeres tienen idea de ese maltrato, pero a veces no lo reconocen, no lo saben y es muy importante por eso. Te agradezco de verdad, Viviana, por esta oportunidad. El tiempo es muy corto, el tiempo es muy corto, yo me quisiera quedar todo el tiempo y yo sé que todas las personas que nos están viendo en este momento quisieran quedar escuchando todo lo que tienes por decir. Me gustaría por último una pregunta referente a qué están haciendo ustedes desde ONU Mujeres Ecuador por todo eso, porque sabemos que Ecuador está viviendo en estos momentos una crisis, bueno, el mundo entero, pero sabemos que nuestro hermano país está viviendo una situación lamentable, no solamente de violencia, sino de cantidad de infectados por el COVID. Entonces, por favor, si nos puedes decir un poco sobre esto. Muchas gracias, Paola. Sí, desde ONU Mujeres estamos muy involucradas con el plan humanitario, atendiendo específicamente a las comunidades más vulnerables, a las mujeres indígenas, a las mujeres afro. Estamos trabajando también en los planes de recuperación socioeconómica, pensando ya en la post-pandemia, porque no podemos olvidar que estamos ante una crisis sin precedentes, pero no solo es una crisis sanitaria, también estamos ante una crisis económica con consecuencias desastrosas y ante una crisis social, y por tanto hay que trabajar en esa
respuesta que tiene que tener varios pilares. Lo primero, la salud, la recuperación del empleo, los pisos de protección social, la cohesión social y fortalecer los mecanismos de gobernanza. Esa es la estrategia que plantea el secretario general de Naciones Unidas, que estamos adaptando en los diferentes países, también en el Ecuador, y se habla de dos principios transversales en esta estrategia, en este plan de respuesta. Uno es la sostenibilidad ambiental y otro es la igualdad de género. Sabemos que las crisis son también oportunidades y es muy importante esa incorporación de la igualdad de género si queremos salir de manera distinta, volver a esa vieja normalidad, ¿no? Porque no puede ser normal la discriminación, no es normal la violencia de género, no es normal que los cuidados sean tareas solo nuestras. O sea, vayamos a una nueva normalidad que sea más inclusiva, donde haya más cohesión, que sea más... En ese sentido, estamos trabajando, colaborando con otra agencia en el plan de respuesta socioeconómica. Y luego tenemos programas muy importantes. Colaboramos en el programa Pro Amazonía, para el apoyo a mujeres indígenas. Colaboramos con bastantes programas en la frontera Colombia-Ecuador por la situación de las personas en movilidad, para apoyarlas en la prevención de violencia de género, en la prevención de las situaciones de trata con fines de explotación sexual, que en momento de COVID además estamos viendo que también se está incrementando, y para apoyarlas en recuperación económica, en poder encontrar medios de vida. Entonces trabajamos en la emergencia y en programas de desarrollo también, por supuesto. La prevención de la violencia de género es otro de nuestros pilares, y el incrementar la participación, el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres sería el otro gran pilar en el que estamos inmersas desde ONU Mujeres en Ecuador. Pues muy importante esa labor y muy importante que sigamos haciendo estas alianzas. Y por último, Viviana, ya para despedirnos, lo último que nos gustaría es que nos dieras un mensaje a todas las mujeres que te están escuchando en este momento, a las mujeres exitosas LATAM, las mujeres colombianas, las ecuatorianas y bueno, todas estas personas que nos están escuchando en este momento. ¿Qué mensaje les das tú en este momento, que es una situación, yo lo digo, difícil, pero que tenemos que batallarla, no pensar bueno, que se nos va a acabar el mundo, continuar con nuestras labores y pues ese mensaje que tú quisieras dejarles hoy a estas mujeres? Pues les diría que no se rindan, que aquí nadie se rinde, que no están solas, que somos una red enorme de mujeres en diferentes lugares del mundo, de diferentes edades, en diferentes sectores, una red que formamos una vez cada vez más amplia de sororidad, de amistad, de apoyo, que podemos conseguir todo aquello que nos propongamos, que seamos el cambio que queremos ver en la sociedad, empecemos practicándolo cada una desde nuestro ámbito íntimo, desde nuestro ámbito familiar, desde nuestro ámbito de amistades. Todas podemos poner nuestro granito de arena para ese mundo mejor al que aspiramos. Así que ánimo a todas. Gracias, Viviana. Esperamos verte en una próxima oportunidad. Yo espero poder verte y ya no a través de esta pantalla, sino que nos podamos ver nuevamente, darte un abrazo, agradecerte por todo el apoyo que nos has dado. Nosotras desde Mujeres Exitosas LATAM les damos las gracias nuevamente por pues, conectarse con nuestro canal. Esperamos que nos veamos muy pronto y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Paula.